en este capítulo de Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11 al 32. Ok, San Lucas capítulo 15, del versículo 11 al versículo 32. Jesús narra la parábola del hijo pródigo. También un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: Tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En esta aplicación de la oración del hijo pródigo, nos habla de que fue un hijo perdido, pero fue hallado, amén. Y aquí podemos ver en esta historia la demostración inmediata y completa de cómo Dios o su Padre lo aprueba, le da amor, misericordia y hay protección. Y eso también lo hemos vivido nosotros como cristianos. En este capítulo 15 que usted puede de pronto hoy estudiar o encontrar enseñanzas sobre esta historia del hijo pródigo, va a gozarse y ojalá tengamos meditación en esto hacia nosotras. Vemos varias novedades en este capítulo 15 y son tres parábolas. Del capítulo 15, el versículo 1 al 7, vemos la parábola de la oveja perdida. Vemos del capítulo 15, del versículo 8 al 10, vemos la parábola de la moneda perdida.
Y el capítulo 15, del versículo 11 al 32, estamos viendo la parábola del hijo pródigo. En la parábola de la oveja perdida vemos que se perdió negligentemente en la moneda perdida, sin tener la culpa, se perdió. Y en el hijo pródigo, él se alejó de la casa con egoísmo, amén. Yo creo que cada uno de nosotros podemos pensar en este momento cuántas hemos perdido algo alguna vez en la vida. De pronto hemos perdido un zapato, hemos perdido un familiar, hemos perdido algo dentro de la casa o fuera de la casa o las llaves, pero cuando las encontramos hay mucho gozo, amén. Hay gozo cuando eso se ha perdido, amén. Hubo gozo en el versículo 6. Hubo gozo cuando se encontró la oveja, hubo gozo en el versículo 9 cuando la dracma o la moneda se perdió, hubo gozo cuando el hijo pródigo, hubo fiesta, hubo vestido, hubo anillo, hubo becerro, hubo regocijo con todos los que estaban alrededor de los vecinos, amén. Entonces, si usted puede de pronto tener hoy, escuchar, voy a escucharme una historia sobre la oveja perdida. Me voy a escuchar una enseñanza sobre la dracma perdida. Me voy a escuchar una enseñanza sobre el hijo pródigo. Esto le va a complementar esta oración que tuvimos en esta mañana. Amén. Como les estaba diciendo, ¿qué significa la palabra pródigo? Y cuando yo estaba mirando esta aplicación o reflexión, me gozaba porque me sentía yo también y me he sentido en momentos como pródiga. Pródigo se le llama aquel que despilfarra sin razón. Y la estoy leyendo para las que han entrado más tardecito. Aquel que desperdicia, que derrocha, que sin medida y agota recursos generosamente o imprudentemente, gasta su patrimonio sin ninguna justificación, generando prejuicios a su familia o trayendo deudas o trayendo cosas que a veces cometemos errores e impidiéndole cumplir con sus obligaciones materiales. En cierta manera pudiéramos decir que hay una prodigalidad por la falta de responsabilidad cuando somos pródigos, amén. Y yo quiero leer algo que está en mi Biblia, que es la Biblia que me encanta leer cuando personalizada, y hay una aplicación muy bonita y dice: la herencia del hijo menor era 1/3, la del hijo mayor era de 2/3. En la mayoría de los casos la recibían al morir el padre, aunque algunos padres optaban dividir su herencia antes y retirarse de la administración de sus bienes, lo que no es usual. Aquí es que el hijo menor iniciara la división de los bienes. Mostraba así falta de respeto a la autoridad de su padre como cabeza de familia. De acuerdo a la ley de Moisés, los cerdos eran animales inmundos. Esto significa que no se podían comer ni usar en sacrificios. Para protegerse de la contaminación, los judíos ni siquiera osaban tocarlos. Para un judío, pararse delante de los cerdos que se alimentaban era una gran humillación, y para este joven comer lo que los cerdos dejaban era degradación, que iba más allá de lo creíble. El hijo menor realmente llegó a lo más bajo. El hijo menor, como muchos que son rebeldes e inmaduros, deseaban ser libres para vivir a su antojo. Necesitaba llegar a lo más bajo antes de recobrar el sentido. A menudo las personas deben pasar por gran pena y tragedia antes de mirar al único que puede ayudarles. Trata de vivir a su manera, con egoísmo, quitando todo lo que se le ponga en el camino. No pierda su conciencia. Deténgase y mire antes de tocar fondo. Sálvese y evite a su familia un dolor mayor. En las dos parábolas anteriores, los que buscaban dieron todo de sí para encontrarlo. La moneda y la oveja, que no podrían volver solas, en esta, el padre velaba y esperaba. Se enfrentaba a ser humano con voluntad propia, pero estaba seguro que su hijo volvería. De la misma manera, el amor de Dios es persistente y fiel, y Dios buscará y nos dará oportunidades para responder, pero no nos obligará a ir a Él. Como el Padre nos espera con paciencia y desea que recobremos nuestros sentidos, la oveja se perdió porque vagó negligentemente. La moneda se perdió sin que tuviera culpa en ello. El hijo se dejó llevar por su egoísmo. El gran amor de Dios busca y halla pecadores sin importar el por qué se perdieron.
Fue duro para el hermano mayor aceptar el regreso de su hermano menor y hoy en día tenemos esta misma dificultad para aceptar al hijo menor. Las personas arrepentidas después de ganar mala reputación por su vida de pecado a menudo las ven con recelo en las iglesias donde algunas veces no están dispuestas a aceptarlas como miembros. Sin embargo, debemos regocijarnos como los ángeles en los cielos cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Como Dios debemos aceptar, como Dios hizo, debemos aceptar a los pecadores arrepentidos de todo corazón y brindarles el apoyo y ánimo para que crezcan en Cristo. En la parábola del hijo pródigo, la respuesta del padre contrasta con la del hermano mayor. El padre perdonó porque estaba lleno de amor. El hijo mayor se negó a perdonar por su despecho ante la injusticia de todo lo ocurrido. Con este resentimiento solo logró perderse el amor del padre como el del hermano menor. Lo perdió. Si se niega a perdonar, se perderá una maravillosa oportunidad de experimentar gozo y comunión con otros. Haga que su gozo crezca. Perdone a alguien que le haya herido. En esta parábola, el hijo mayor representa a los fariseos airados y resentidos, porque los pecadores eran bien recibidos en el reino de Dios. Después de todo, podrían pensar, hemos sacrificado y hemos hecho muchísimo para Dios. Cuán fácil es resentirnos ante el bondadoso perdón de Dios que le da a otros, a los que consideramos peores pecadores que nosotros. Pero cuando nuestra justicia obstruye el camino de regocijarnos por la misericordia de Dios, no somos mejores que los fariseos. Me encanta esta Biblia del diario vivir, los apuntes. Esa ha sido una de mis Biblias que he tenido en mi casa y me encanta porque lee uno el capítulo y también tiene algo de la aplicación. Porque les estaba comentando cómo a veces nosotros también somos pródigas o pródigos. No solamente nuestros esposos, no solamente nuestros hijos o no solamente nuestros familiares, sino entramos a ser pródigas cuando malgastamos mal el tiempo, cuando no obedecemos sus leyes, cuando nos alejamos de la casa de Dios, cuando abandonamos al hermano, cuando deseamos cosas del mundo con pasión y deseo, cuando hacemos cosas perdidamente, cuando hacemos cosas injustamente, cuando permitimos comportamientos ilícitos en nuestra vida, pensamientos, cuando tenemos actitudes de temperamento difíciles, cuando le damos rienda suelta a lo pecaminoso. Todo esto se vuelve como algarrobas, amén. Entonces nos sentimos en momentos así en nuestra vida personal. Somos desobedientes también a la autoridad, a las autoridades puestas por Dios. Cuando nos convertimos en pródigos, cuando damos libertad a nuestra naturaleza humana, cuando maquinamos pensamientos inicuos contra alguien, cuando malgastamos las bendiciones de Dios, cuando puede ser la salud o cuando no dormimos correctamente, cuando no nos cuidamos en nuestras bebidas, cuando no hacemos ejercicio, cuando tenemos pensamientos todo el tiempo fuera de control y tenemos en cierta manera una mala administración de nuestra vida, nos hacemos pródigos. Cuando no usamos y administramos bien nuestras finanzas, cuando nos ausentamos y somos ausentes del servicio, del cuidado de la familia y pensar que a veces queremos pensar que estamos mejor lejos del Padre. Y a veces somos insensibles a ese núcleo familiar, no solamente de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros esposos, sino muchas veces estamos perdidas dentro de nuestra misma casa. Entonces, ese es como la recopilación que quería hacerles y ahí podemos, la lista puede seguir, usted puede hacer su cuadernito y hacer la lista y nos damos cuenta que sí, muchas veces alejarnos, pensar estar sin la presencia de Dios es imposible, hermanos, y con la presencia de Dios es difícil, sin la presencia de Dios es imposible, y el Dios quiere que nosotros hagamos como este hijo menor que dijo, no más, voy a volver en sí, y voy a recobrar mis sentidos, porque a veces estamos perdidos dentro de nuestra misma casa, dentro de nuestro mismo cuarto, con resentimientos, con amarguras, malgastando este lindo tiempo que pudiéramos disfrutar con nuestros hijos, ese lindo momento
conyugal que pudiéramos tener con nuestro esposo, esos lindos momentos hermosos que sabemos nosotras en donde podemos disfrutarlo. Tenemos que volver en sí disfrutar porque la vida es corta, amén. Cuando él dice la lectura que hizo nuestra hermana Karina, y volvió en sí, se dio cuenta que quién era su papá. Él se dio cuenta qué valioso era como hijo. Se dio cuenta qué valor tenía la familia. Se dio cuenta y reconoció la abundancia que había en su casa. Había paz, había salud, había estabilidad. Él en ese momento que quiso irse, él no reconoció el valor que tenía una casa. Y a veces se nos olvida todo lo valioso que tenemos en nuestro hogar, el esposo, los hijos, la bendición, la salud de levantarnos con alegría. Y nosotras decidimos volver en sí cada día. Gracias, Señor Jesús, por esta cocina. Gracias porque tengo que cocinar. No renegar, sino darle gracias a Dios por esa cocina, porque tenemos que cocinar. Tenemos una lavadora para lavar. Ya no nos toca ir al río a refregar la ropa. Ya no nos toca ir a 5 kilómetros a traer el agua. Todo está en una llave. Tenemos una ducha donde bañarnos o una tina donde hacernos un masaje. Tenemos que mirar lo que tenemos y volver en sí, a reconocer esa abundancia que Dios y en su misericordia nos tiene, llena de tantos bendiciones como el trabajo, tener las manos buenas para ir a hacer ese trabajo, tener los pies y los ojos listos y buenos para poder disfrutar esos alimentos durante el día. Y así mismo en la casa del Señor. No hay forma de que nos podamos alejar de la casa de Dios cuando su paz, su gozo, sus misericordias, todo lo que tenemos, como cantábamos que día, todo se lo debemos a Él, todo, hermana, desde una moneda o desde un granito de arroz hasta el zapato más caro, el bolso que usted más tenga caro, se lo debemos a Él. Entonces, es esa la razón, hermanas, por la cual nosotros estamos en la casa de Dios. No apartarnos, no separarnos, no alejarnos, porque es ahí donde hay esa cobertura, esa protección. Cuando nosotros vemos en eso ahí, en nuestra vida cristiana, lo tenemos todo en la iglesia, amén. El hijo pródigo, pues pues él volvió en sí, su padre se dio cuenta que su papá lo amaba, que su papá lo abrazaba, que su papá lo celebraba, que su papá lo besaba, porque dice que ahí lo besaba. Ojalá que nosotros tengamos esos besos y abrazos también para nuestras familias y nuestros hermanos en la iglesia, amén. Lo perdonaba y lo esperaba. Y aún, hermanos, el Señor está listo para amarnos cada día, por Él somos abrazadas. Todo lo que nosotros hacemos cuando usted arregla la cocina, cuando usted lava, cuando mantenemos nuestra casa, el Señor celebra todo lo que nosotros hacemos. Amén. Hay pasos ascendentes y descendentes de este hijo porque él quería vivir libre, pero hubo obstinación en su vida, egoísmo, separación, sensualidad, destrucción espiritual, humillación de sí mismo y hubo hambre. Pero lo ascendente de esta historia, cuando él reconoció y volvió en sí, fue que hubo reconocimiento, decisión, determinación, resolución, se arrepintió. Y acuérdese que él dice la palabra del Señor en Proverbios que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Él dijo, no, ya no más, en mi casa hay esto, en la iglesia hay esto, yo me voy a determinar y yo voy a regresar porque allí hay amor, porque allí encuentro todo lo que yo necesito, hay abundancia, hay lo que mi vida y mi espíritu necesitan. ¿Amén? Entonces él regresó y tomó la decisión. Y hay veces hay que tomar la decisión para regresar al Señor. Como le digo, muchas veces estamos perdidos dentro de la casa, no solamente de nuestra propia casa, sino también dentro de la misma iglesia. Estamos vagando, entonces podemos estar en la iglesia, cantar, leer. Usted puede leerse la Biblia de pasta a pasta, pero si en su corazón hay resentimiento, está malgastando su vida espiritual en otras cosas y haciendo cosas, desobedeciendo la ley del Señor, puede estar dentro de la misma casa, pero podemos estar siendo pródigos. Entonces tenemos que haber en nuestra vida, debe haber reconocimiento, resoluciones y arrepentimiento, regresar y reconciliarse con ese papá para que podamos ser vestidos y haya fiesta, ¿no? Y haya ese anillo como el Espíritu Santo, revisar cuánto tiempo hace que no hablamos con el Señor en lenguas, cuánto tiempo hace que no nos regocijamos, cuánto tiempo hace que no leemos de pronto la Biblia o cuánto hace que no hacemos ayuno, oración o si lo estamos haciendo,
cómo lo estamos haciendo. Y es bueno revisar eso porque Satanás lo que quiere es impedirnos. Yo pienso que la historia del hijo mayor, donde hay esa rabia y esa molestia, yo a veces digo, Satanás es así, él quiere impedirnos que nosotros volvamos a casa. Él quiere impedirnos que nosotros olvidemos quiénes somos en Cristo y quién es Cristo en nosotros. Esa es la tarea de Satanás. A él quiere que nosotros estemos desanimados, perdidos. Pero vemos que aquí hubo fiesta, entonces que Dios nos ayude en esta oración que hemos hecho en esta mañana a tener el valor que tiene nuestra casa, el valor que tiene nuestra iglesia, lo valiosas que somos en el Señor y en estos personajes que vemos que es el padre, los dos hijos, la casa. El hijo huyó públicamente, el menor, pero el hijo mayor huyó privadamente, si usted puede analizarlo. El mayor estaba físicamente con un corazón endurecido, apático, y eso a veces vemos así en la iglesia. Podemos estar dentro de la misma iglesia, pero estamos pródigos, no hay alegría para adorar, no disfrutamos la fiesta, no disfrutamos el servicio, no, debemos de no estar apáticos como estuvo este hijo, molesto, sin cariño al padre, envidioso se comportó el hijo mayor, fue despectivo, se enojó, fue antipático a la fiesta. Y esto nos invita a gozarnos de cada servicio. Si hay alguien nuevo, si alguien regresó, no mirar su condición, si huele mal por su pecado, si cayó tan bajo, no. Nuestra tarea y nuestra responsabilidad como hijos mayores, que todo lo tenemos en la iglesia, bendito sea el Señor, es aceptar a esa persona y ayudarle a que ella crezca. Animarnos si regresó y sabemos algo de su pasado, orar por eso, orar, ayunar por ellos, ayudarles a restaurar y a que sigan adelante, amén. Entonces la casa pues representa a la iglesia, el padre representa al Señor, el menor representa a ese pecador perdido o ese hermano o esa hermana perdida. Ese mayor, yo lo considero aquí pues como muchas veces nos sentimos celosos. El anillo significa pues esa parte del Espíritu Santo, amén, el poder que tenemos de tener ese Espíritu Santo, amén. Y ese calzado, si usted va allá al libro de, creo que es en Efesios o en Gálatas que se encuentra la armadura del soldado, debemos de armarnos de esa vestidura como soldados, amén, aprender de este calzado y pregonar el evangelio, amén. Él fue vestido y ese vestido significa la justicia. Que haya vestido, que haya justicia en nuestra vida es lo que Dios quiere en nosotros, amén. Y esa fiesta que es cada servicio, amén. Eso es becerro y todo lo que el Padre colocó en esta fiesta fue para que todos se gozaran. Entonces, gozarnos cuando vamos a la casa de Dios, gozarnos cuando nos encontramos unas a otras, amén. Porque este hijo se apartó por décadas y una a veces nosotros podemos ver a nivel de congregación que personas se alejan por décadas, aún dentro de la misma iglesia. Hay tristeza, hay dolor, es saber qué es lo que está pasando cada persona, amén. Porque el hijo menor, a pesar de que él se metió en este trabajo, no solamente se metió en un trabajo inferior, pasó de una posición a una condición indeseable. Entonces, que el Señor nos ayude a volver en sí y a reconocer y volver al Señor. Siempre que nosotros veamos que estamos fallando, arrepintámonos y pidamos al Señor perdón, que vamos a obtener la redención y el Señor Jesús nos va a ayudar, va a hacer ese encuentro una grande celebración, amén. Entonces, pidámosle al Señor que no seamos como ese hijo pródigo que a veces tenemos un infierno personal. Él se hizo su propio infierno porque tomó una decisión, amén. Pero sabemos que Dios en su infinita misericordia su Padre lo recibió con los brazos abiertos. Siempre el Señor estará dispuesto para recibirnos, hermanos, en cualquier situación. Es bueno que esta oración del hijo pródigo usted la pueda compartir con su familiar. Llame a su familiar que está pasando por esa vida pródiga y déle esta lección o esta aplicación y ore por él. Y Dios puede hacer la obra así como la hizo con el hijo pródigo. Amén. Pues gracias a todas, hermanas, por esta participación y por este tiempo tan lindo que hemos podido compartir. Y ahora vamos a tener, para terminar, una canción con nuestra hermana Zulín. Amén. Dios la bendiga, hermana Zulín. Dice en el nombre de Jesús.
2 hijos, uno de ellos se quiso apartar. Dijo: Padre, dame la herencia, que me quiero salir de este hogar. Aquel padre sufrió y la herencia le dio, y estrechándole empezó a llorar. Como llora el Señor cuando un hijo de él de la iglesia se quiere apartar. Orgulloso se despide el hijo y su herencia empezó a gastar. Sin dinero se halló, sin amigos quedó, sin Dios, sin padre y sin hogar. Aquel padre sufrió y la herencia le dio, y estrechándole empezó a llorar. Como llora el Señor cuando un hijo de él de la iglesia se quiere apartar. Solamente apacentando cerdos fue el trabajo que él pudo hallar. Pero dijo: volveré a mi casa y de nuevo estaré en mi hogar. Asimismo el Señor espera por ti, que regreses buscando el perdón. Y en el cielo se oirán las trompetas sonar, porque el Hijo retornó al hogar. Mas un día el Padre vio a su Hijo, y gozoso le fue a encontrar. Hubo fiesta porque ya su hijo nuevamente retornó al hogar. Asimismo el Señor espera por ti hoy, que regreses buscando el perdón. Y en el cielo se oirán las trompetas sonar, porque el Hijo retornó al hogar. Y en el cielo se oirán las trompetas sonar, porque el Hijo retornó al hogar. Dios les bendiga. Amén, qué bonita canción. Y gracias a todas por su participación, Amén. hermanas, Gloria a porque Dios. fue una bendición. Y quiero, hermanas, para terminar, ojalá ustedes puedan tener esta oración, no solo del hijo pródigo, esto es de pronto una idea, con todas las historias de la Biblia, poder tenerlo en sus altares familiares para que sus hijos y los jóvenes puedan tener de pronto, ver la palabra del Señor de una manera diferente. Esto es algo que el Espíritu Santo me lo enseñó ayer y esta semana, perdón, cuando tenía ese deseo en mi corazón de pedirle de un momentito la plataforma a nuestra hermana Karina y nuestra hermana Erika. Y el Señor me regaló esta idea y pueden aplicarlo con sus hijos para que ellos aprendan la palabra del Señor de una manera hermosa. Entonces, el Señor las bendiga. Gracias por escucharnos a todas. Gracias por estar en esta plataforma. Gracias, hermanas, por el querer crecer y por poder querer seguir adelante y que siempre haya una fiesta en nuestra iglesia.